Hola chicos, buenos días, ¿cómo están? Bueno, aquí les he preparado un videito con un resumen y una explicación de lo de biomoléculas. Con algunos grupos ya habíamos podido adelantar algo y con otros no, entonces como los tiempos están un poco complicados para hacer los Zoom, que no pueden ser más de 2 por día, les hago este videito. Cuando hablamos de la composición de los seres vivos, vemos que se ocurre en base a los bioelementos. ¿Sí? Los bioelementos se van a clasificar en bioelementos primarios y bioelementos secundarios, también en oligoelementos. Cuando hablamos de los bioelementos primarios, son los que componen alrededor del 96% de los seres vivos y está compuesto, o sea, este grupo lo conforman, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Son elementos químicos de pequeño tamaño y forman enlaces covalentes fuertes y estables. Pueden formar enlaces con dos o más átomos distintos, originando gran variedad de moléculas de diferente grado de complejidad. Luego tenemos los bioelementos secundarios, ¿sí?, que constituyen alrededor de un 3,3 como máximo por ciento de la materia viva. Se encuentran generalmente en forma iónica. Son calcio, cloro, magnesio, potasio y sodio. Y los oligoelementos, que son elementos indispensables para la vida y se encuentran en muy pequeña cantidad, ¿sí?, en realidad inferior al 0,1% de masa. Y entre los más importantes tenemos el hierro, cobalto, zinc, magnesio, flúor, yodo. Su deficiencia puede causar enfermedades carenciales, justamente porque faltan, y también si están en exceso pueden causar intoxicaciones. Por eso es tan importante cuando toman complementos vitamínicos, que muchas veces vienen también con oligoelementos, tomarlos si hace falta y la dosis necesaria. Si no, se pueden producir intoxicaciones. Estos bioelementos van a formar lo que son las biomoléculas, que se van a clasificar en inorgánicas y en orgánicas, ¿sí? Cuando hablamos de las biomoléculas inorgánicas, tenemos el agua y las sales minerales, ¿sí? El agua es muy importante, ya que es la que compone la mayor parte del ser vivo. Su importancia está relacionada con su estructura química. Está formada por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, como ya sabemos. Tiene una carga eléctrica neutra. Es una molécula polar. Entre ellas, las moléculas están unidas por puentes hidrógeno, que es lo que le da sus propiedades. ¿Cuáles son las propiedades químicas del agua? Tienen un alto poder disolvente, tiene una gran reactividad química, debido a que se puede disociar en forma iónica, como vimos el año pasado, neutralizar sustancias ácidas y básicas. Del mismo modo puede reducir y oxidar gran cantidad de sustancias. Tiene un alto calor específico, por lo tanto es un excelente amortiguador térmico. También absorbe gran cantidad de calor cuando se vaporiza, entonces evita que los seres vivos se sobrecalienten por medio de esta vaporización del agua, la transpiración, y tiene una alta gran tensión superficial, y esto hace que pueda tener la capilaridad, ¿sí?, que es el movimiento de una disolución acuosa a través de esos conductos microscópicos que están presentes en los seres vivos. También tenemos como otras moléculas inorgánicas, biomoléculas inorgánicas, a las sales minerales. Y vamos a tener dos tipos de sales minerales, las que son insolubles
y se encuentran en estado sólido, originando precipitados que constituyen estructuras esqueléticas, ¿sí? Lo que hablamos conchas, caparazones y huesos de muchos seres vivos. Los más importantes son el carbonato de calcio, fosfato cálcico, que forma los huesos, el dióxido de sílice, que forma la caparazón en algunas dialgas diatomeas, ¿sí? Y luego tenemos las sales minerales que son solubles y se encuentran en forma iónicas, disueltas en agua, tienen funciones de regulación del pH, originando sistemas tampón, habrán leído, que son sistemas disoluciones que mantienen constante, también se llaman amortiguadoras, el pH. Entonces participan en la contracción muscular, por ejemplo los iones calcio, en la transmisión de impulsos nerviosos, los iones potasio y sodio, activación de procesos enzimáticos, etc. Esto con respecto a las moléculas inorgánicas. Luego vamos a hablar de lo que son las moléculas orgánicas. Dentro de las moléculas orgánicas tenemos glúcidos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Vamos a ir a los carbohidratos o glúcidos, ¿sí? Se pueden llamar de las dos maneras. Y vamos a ver que en estas biomoléculas orgánicas vamos a tener una clasificación en monosacáridos, disacáridos y polisacáridos. Así que vamos a empezar entonces con los glúcidos o hidratos de carbono. Son moléculas orgánicas formadas principalmente por carbono, hidrógeno y oxígeno. Son las principales moléculas de reserva energética, se localizan en casi todos los seres vivos, aunque esta no es su única función, ya que presentan también función estructural, ¿sí? Su estructura más pequeña es el monosacárido o azúcar, y hay tres tipos entonces, como decíamos recién, las que están formadas por un solo sacárido o azúcar, por lo tanto monosacáridos, los que están formadas por dos monosacáridos unidos y las que están formadas por varios. Los monosacáridos son las azúcares más sencillas, tienen carbono, hidrógeno y oxígeno, por lo general tienen una cantidad de carbonos que va entre 3 y 8, el doble de hidrógeno y la misma cantidad de oxígeno. Se nombra mediante el sufijo osa, por lo tanto, por ejemplo, el azúcar de 6 carbonos se llamará hexosa, el de 5 pentosa. Son solubles en agua, ¿sí? Entonces su función biológica está relacionada con la obtención de energía. Ahí yo les he puesto el ejemplo glucosa, fructosa y galactosa con su fórmula. Que está aquí, y también muchas veces esto forma un ciclo, ¿sí? Forma un ciclo, se unen los extremos. La glucosa es la hexosa más importante y presente en todos los seres vivos. La fructosa está en células vegetales y abunda en muchos frutos, por eso se suele decir que la fructosa es el azúcar de las frutas. Y después tenemos la galactosa o la ribosa, que también es muy conocida, ya que la ribosa y la desoxirribosa, que es su derivado, participan en los ácidos nucleicos. Después tenemos entonces, como dijimos recién, se me mueve ahí la cámara, los disacáridos, que están formados por la unión de dos de estos monosacáridos por un puente O-glicosídico, un enlace, perdón. Son moléculas solubles en agua, aunque es menor que la de los monosacáridos esa solubilidad. Suelen ser moléculas de reserva energética que se utilizan cuando se necesita un aporte rápido de energía. Ahí tenemos, por ejemplo, la lactosa, que es el azúcar de la leche y está formada por la unión de glucosa y galactosa.
La sacarosa, que es el azúcar de mesa obtenida de la remolacha y de la caña de azúcar, formada por la unión de glucosa y fructosa, también muy abundante en la miel. También tenemos la maltosa, que se obtiene de la hidrólisis del almidón de trigo y de cebada y está formada por 2 unidades de glucosa. ¿Sí? Ahí están sus estructuras moleculares y vemos que se unen por este puente enlace o glicosídico, esos 2 monosacáridos. Y luego tenemos macromoléculas enormes que son los polisacáridos como el almidón, el glucógeno, la celulosa, que son muy poco solubles en agua. Estamos hablando de más de 100 monosacáridos unidos. Son enormes estas macromoléculas. El almidón es el polisacárido de reserva de las células vegetales, se almacena en tubérculos y semillas. El glucógeno es el polisacárido de reserva en células animales y en hongos. Y la celulosa forma parte de la pared celular de las células vegetales. Las células vegetales son las únicas que tienen esta pared celular, formada entonces por estos monosacáridos. Aquí les puse funciones de estos glúcidos o carbohidratos. Bien, después tenemos los lípidos que tienen la propiedad de ser insolubles en agua y otros solventes polares, poseen brillo y tacto untuoso y desde el punto de la estructura química son un grupo muy heterogéneo. Tienen función de reserva energética, tienen también función estructural y reguladora. Sí, sus componentes principales son el carbono, el hidrógeno y el oxígeno. Cuando los clasificamos podemos tener los acetilglicéridos, que son los que poseen ácidos grasos y glicerina en su molécula. Son mucho más energéticas que los de azúcar. ¿Sí? Van a formar aceites y sebos o mantecas. Esa función energética es a largo plazo y los más importantes son los triglicéridos, que resultan de la unión de 3 ácidos grasos con la glicerina. Después tenemos los fosfolípidos, que son moléculas que poseen ácidos grasos en su estructura, tienen una función estructural y forman la base de todas las membranas de la célula, que son bicapas lipídicas, ahí están los fosfolípidos. Las ceras, que son moléculas con un ácido graso de cadena muy larga, extremadamente insoluble. ¿Sí? Son bien sólidas a temperatura ambiente, untuosas, función protectora, impermeabilizan la superficie corporal de los seres vivos para evitar que se pierda el agua o se deterioren estructuras en contacto con agentes meteorológicos. También tenemos muy importante el colesterol y los esteroides, que son moléculas que no poseen ácidos grasos. ¿Sí? Se originan de los hidrocarburos. Por ejemplo, el colesterol es un componente en las membranas celulares y de su estructura derivan el resto de esteroides como las hormonas sexuales y la vitamina D, que tienen funciones reguladoras. Aquí les he puesto algunos ejemplos de estructuras moleculares. ¿Sí? Ahí tenemos, por ejemplo, el grupo carboxilo, importante en los ácidos grasos. Después tenemos ácidos grasos saturados, donde son todos enlaces simples, el resto de la molécula, y los insaturados, donde también tenemos enlaces dobles. ¿Sí? Eso lo han visto en orgánica. ¿Sí? Ahí les pongo, por ejemplo, un ácido graso saturado es el ácido palmítico. El oleico y el palmitoleico son insaturados, tienen doble enlace. Después les puse algunas estructuras de esteroides de las hormonas sexuales, como la progesterona y la testosterona. Ahí están, para que vean que son bastante por ahí también diferentes. ¿Sí? Heterogéneo este grupo. Bien. Acá donde nosotros muchas veces por ahí hemos hablado de que los aceites vegetales son insaturados y las grasas animales son saturadas, y que cuando a los aceites vegetales se los hace reaccionar con hidrógeno para hacer
hidrogenarlos, que todos sus enlaces sean simples, no haya dobles enlaces, se vuelven sólidos a temperatura ambiente y así se hace la margarina. Bien, vamos con las proteínas, que son polímeros formados por pequeñas subunidades llamadas aminoácidos. De esto hablamos cuando vimos genética, porque vimos cómo se unían los aminoácidos para formar proteínas. Son macromoléculas, compuestos muy abundantes, los más abundantes en la materia viva. A través de ellos se expresa la información genética, son específicas. Ahí les puse la estructura de los aminoácidos, que tienen un grupo amino, un grupo carboxilo, un carbono central unido a estos dos grupos, unidos a un hidrógeno y a otra cadena carbonatada. Las proteínas se clasifican en fibrosas o globulares. Las fibrosas son muy insolubles y tienen función estructural, y las globulares son solubles en el citoplasma celular y tienen función catalizadora. ¿Sí? Entonces ahí tenemos esta clasificación de las proteínas, y les he puesto un cuadrito de la función. ¿Sí? Sabemos que tienen función de reserva, estructural, hormonal, transportadora, defensiva y contráctil. Entonces ahí en ese cuadrito tenemos la descripción con ejemplos de la función. Y luego vamos a pasar a los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos nosotros ya los vimos. Están formados por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Son macromoléculas, tienen enlace fosfodiéster de unidades más pequeñas llamadas nucleótidos. Los nucleótidos están formados por una molécula de ácido fosfórico. ¿Sí? Acá tenemos el ácido fosfórico, por una pentosa, que va a ser la ribosa para el ARN y la desoxirribosa para el ADN, y una base nitrogenada, que acá tenemos las púricas y las pirimídicas, ¿sí? Que son la adenina, guanina, citosina, timina y uracilo. ¿Sí? Sabemos que para el ARN no hay timina, sino uracilo. Siempre se une estas bases formando la cadena doble en el ADN, la cadena simple en el ARN, en estos nucleótidos. Bien, en el ADN los nucleótidos tienen como pentosa la desoxirribosa entonces, y como base nitrogenada adenina, guanina, citosina y timina. Su estructura está formada por dos cadenas de nucleótidos, formando una doble hélice. En cambio, el ácido nucleico o ARN, los nucleótidos tienen la pentosa ribosa y como base adenina, guanina, citosina y uracilo. La molécula es lineal, tiene una sola cadena. En el ADN sabemos que se transporta la información genética de un individuo, se dirige la síntesis proteica y por otro lado se transmite la información a generaciones futuras. El ARN es el transmisor de la información necesaria para la síntesis de proteína. Sabemos que hay un solo ADN, pero ARN tenemos varios, por ejemplo el ARN mensajero que copia el ADN, el ARN de transferencia que une los aminoácidos para sintetizar la proteína y el ARN ribosomal que forma los ribosomas, que es el lugar donde se sintetizan las proteínas. Ahí tenemos un cuadrito de las características y por último les he dejado acá un cuadrito resumen que acá en el video se ve muy chiquito, pero donde se relacionan y donde se integran todas las biomoléculas que hemos visto. Bueno, he tratado que este videito no sea tan extenso, por eso he ido un poco rapidito, y en el grupo me pueden hacer cualquier pregunta que les haya quedado o que les surja al mirarlo. ¿Sí? No lo duden. Y bueno, aquí entonces ese ha sido el objetivo de este videito. Un beso y un abrazo grande para cada uno de ustedes.